Hola y bienvenidos al Olimpo. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Como fue el Día del Padre, pensé en hacer algo pensando o hablando sobre los padres, pero no quise hacer un análisis de una serie de películas sobre quiénes son los mejores padres y los peores padres, sino que se me ocurrió hablar más de una idea. Entonces voy a tratar una idea y la idea va a ser la de sucesión, pero este episodio va a estar dividido en tres partes, me parece, dependiendo de cómo se maneje el tema. Entonces, van a ser tres partes. La primera, vamos a tratar la mitología griega desde Urano hasta Zeus, en esta idea de sucesión o reemplazo. Después, en la segunda parte, vamos a tratar para darle cierre a la mitología griega con una tragedia griega que vendría siendo Edipo Rey. Y después nos vamos a brincar a los judíos y la idea de sucesión en los judíos. Y después vamos a cerrar ya con una visión más actual sobre la sucesión y en México un pensamiento más propio sobre relación padre-hijo en la sucesión. Entonces, el primer tema, que es la mitología griega, con estos tres grandes dioses, Urano, Cronos y Zeus, va a ser fundamentada, sobre todo va a estar investigada en Hesiodo y la Teogonía, un rapsoda griego muy importante cuando se trata de mitología, pues escribe esta genealogía de los dioses, va repasando. Entonces, antes de comenzar voy a hacer un paréntesis así aquí para aclarar un punto, que cuando escuchen que Crono perverso, el perverso de Cronos de mentalidad perversa, puede ser también que además de sus acciones hay otra cosa escondida, como es el hecho de que Hesiodo le pide a las hijas de Zeus la inspiración para poder escribir este libro, esta mitología, este canto. Entonces, cuando él lo hace, ya está del lado de Zeus, por eso le dice Zeus el prudente, Zeus el justo, Zeus el rey de todo, Zeus. Entonces, hay que saber, hay que marcar eso, como decir, sí, Cronos era grotesco y malvado, pero lo está escribiendo Hesiodo por las musas y las acciones de Cronos no son muy diferentes a las acciones de Zeus o a las acciones de Urano, sobre todo las de Urano. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Y esta es la idea de sucesión o el miedo al reemplazo en los mitos de Hesiodo, Urano, Cronos y Zeus. Muy bien. Entonces, Hesiodo comienza diciendo que primero era el caos. Entonces, el Eros es uno de los dioses eh, primigenios y aparece esta figura de Gea. Gea crea a Urano también y de Urano nacen diferentes hijos. Pero no nos vamos a extender tanto en hablar de todos los hijos, sino vamos a hablar del que es más importante y las acciones. Urano es el padre de Cronos, también conocido como Saturno en algunos otros mitos, se le llama también así. Entonces, Urano era un padre abusivo, un padre malvado y perverso con su mujer. Entonces, desde ahí comienza una relación de poder bastante enferma y extraña, no solo con sus hijos, sino con todo lo demás, también con su esposa. Entonces, Urano mantiene cautivos a sus hijos en el seno de su madre, los tiene ahí guardados y ellos son testigos de los constantes abusos de este ser Gea. Entonces, Gea está cansada de esta situación, por lo que forja una hoz con un metal precioso y le dice a sus hijos, tengo un plan para acabar con su soberbio padre y perverso, con su perverso padre, les dice ella. Sin embargo, todos los hijos están temerosos ante el poder de su padre y dan un paso atrás y le dicen a su madre que no quieren participar en esta situación. Sin embargo, Cronos de perversamente acepta la tarea que su madre le solicita, que pide, porque
él ve como su padre es perverso, se puede decir. Entonces, Cronos dice que él está dispuesto a acabar con el perverso de su padre y sus perversiones. Y Gea le entrega la hoz a Cronos. Entonces Cronos se oculta en sus genitales. Se puede hacer un estudio también de la idea del hijo oculto en los genitales de la madre, esperando el momento para atacar a su padre, e incluso también sobre la relación especial que siempre va a haber entre la madre y el hijo, y aquí se nota en Cronos y la madre, porque más tarde Zeus va a tener esta misma relación con Gea e incluso con su progenitora. Igual en otros mitos, en otras tragedias existe esta relación un poco enferma, por eso este psicoanalista Freud toma de la tragedia griega esta relación un poco enfermiza y esta lucha entre padre e hijo, pero eso lo vamos a dejar un poco de lado. Entonces, Cronos se esconde esperando que llegue su padre. Eh, Llega Urano cansado, se tira al piso y está dispuesto a comenzar de nuevo con los abusos a Gea. Se le balancea después encima y es cuando sale Cronos. Con la mano derecha alcanza con la hoz a cortarle los genitales a Cronos, a Urano. Entonces, cuando corta los genitales de Urano, sale sangre y Gea toma la sangre, y de ahí nacen otros dioses titanes, nuevos hijos de Urano, y Cronos toma los genitales y los tira por el río, y de la espuma nacen otros dioses titanes, más grandes, fuertes y un poco más perversos, como es aquel que tiene 100 brazos y tantas cabezas. Entonces, Crono, ya que castró a su padre, le quita la virilidad y por ello también se dice, le quita la fuerza, le quita el poder. Entonces Cronos, para poder tomar y forjar su propio poder, encierra a sus hermanos en el Tártaro o los encadena en tal lugar como también a Urano. Entonces, aquí va la primera idea desde el primer temor a la sucesión, el primer, el primer vistazo a la mitología griega y a la enseñanza griega de que aquellos que van comenzando. Entonces, Urano, incapaz de mantener esa virilidad, es derrocado y Cronos toma el poder. Cronos, por miedo a que le suceda lo mismo que a Urano, lo que él hizo, comienza a comerse a cada uno de sus hijos. Se los come y se los come. Hasta que Gea se mete en medio de esta lucha, como también la madre de Zeus, que al nacer Zeus, él cree que se lo está comiendo, pero lo reemplazan con una piedra. Entonces se lo llevan y lo entrenan. Libera a Urano y a los otros dioses hermanos que fueron desterrados o encerrados cuando Cronos toma el poder, porque a él le pertenece todo porque su padre ya no podía seguir. Entonces, aquí también se ve esa ambición y eso que se ve diariamente en muchas familias. Entonces, Cronos es derrocado por Zeus. Zeus junta a sus hermanos y pelea con ellos. Entonces hablan de un Zeus prudente que él va a tomar y va a dividir las partes por igual para todos los hermanos y él se va a convertir en el rey. Ahí hay otros temas a discusión, pero en serio, este libro tiene bastantes vías de interpretación y bastantes cosas que se pueden tomar y aprovechar. Entonces, de ahí podemos irnos a una pintura de Francisco Goya, una pintura perturbadora, con unos colores muy oscuros, o un semblante muy llamativo que inicia con esta nueva fase del impresionismo, por esta oscuridad y esta rudeza, este sentido perturbador donde vemos a Saturno, Cronos, comiéndose a sus hijos, arrancándole
a pedazo de carne mientras se lo come, por este miedo de sucesión, este miedo de reemplazo, esta perversión. Tiene muchas interpretaciones la pintura, pero en este caso la veremos por ahí. La voy a poner en la imagen del episodio para que vean de qué pintura hablo. Entonces, Zeus derroca a Cronos y también pasa a encerrarlo y deja libres a algunos de sus tíos y a Urano y a Gea. Entonces, Urano y Gea le advierten y le aconsejan: cuidado, porque el que será tu sucesor te hará lo mismo que a mí me hizo Cronos y que tú le hiciste a Cronos, le advierte Urano. Entonces Gea le dice, junto con él, que se coma a su primera hija, y esta va a ser Atenas. Zeus se come a Atenea por los ojos que tiene, entonces, ojos glaucos. Entonces, este se la come para que ésta le pueda dar la sabiduría y el conocimiento de cuando nazca el hijo de él, que será el que le ponga fin a su reinado. Entonces, Zeus está vigilante cuando se casa con su hermana y comienza a tener muchos hijos olímpicos. Entonces nace Ares, el más joven de sus hijos olímpicos, con su esposa. Cuando éste nace, Zeus da luz inmediatamente de su cabeza a Atenea. Entonces ella nace ya siendo también la diosa de la guerra, teniendo cierta inclinación a este mundo bélico, la diosa también de la sabiduría. Entonces aquí nos lanza la primera pista de que el dios que va a ser el sustituto, el que tome el poder después o que se levante contra Zeus, va a ser el mismo Ares, no Hades, Ares. Entonces, aquí comienza un juego que no es: Zeus no se come a sus hijos ni tampoco los cancela o los encierra, sino que los suprime como lo hacía Urano. Les pone pruebas, los amenaza de cierto modo y los mantiene vigilados a ver cómo se están desarrollando las relaciones entre ellos y los otros dioses y su camino como seres inmortales o todopoderosos. Entonces se mantiene vigilándolos, se mantiene lanzándoles amenazas, y especialmente al que mantiene poniéndole pruebas de suma dificultad, y al que no deja en mucho tiempo solo ni de vigilar por nada del mundo, es al mismo Ares. Entonces Zeus comienza a perder la cabeza poco a poco. Después, en otros escritos de la tragedia, como por ejemplo en el mito de Prometeo, que Prometeo se lamenta por haber ayudado más tarde a Zeus, es que este Zeus se corrompe por el poder, se vuelve un dios injusto, se vuelve violento y se vuelve una suerte de dictador, aunque no sea así la palabra que se denomina en esa época. Este Zeus es tirano, no dictador, tirano. Zeus se vuelve un tirano, alguien que pone e impone. Entonces Prometeo se ve lamentado por haber ayudado a tomar el poder a Zeus, y es encarcelado por Zeus. Entonces vive con ese miedo, vive con el miedo de que llegue Ares y lo tumbe del poder y que él sea el reemplazo, no la sucesión, sino el reemplazo del rey de los dioses. Entonces, este es un tópico muy interesante, un tema bastante rico y llamativo. ¿Cómo es que para los griegos, en ese primer pensamiento, para ellos ese primer cuento, ese primer mito, no habla sobre una sucesión como tal? Es decir, yo te concedo el poder porque yo ya estoy viejo o ya no estoy para controlarlo a todo, sino quiero sostener el poder, tal vez porque sea un dios inmortal. Eso se podría entender porque es inmortal y eterno. Sin embargo,
Más tarde, en la idea de la tragedia de Edipo Rey, te quitan esa idea de la mesa, es decir, no es simplemente porque Zeus, Cronos y Urano eran seres inmortales y eternos y por ello no tenían que ceder su poder, sino que te cuentan después que es más por un hecho de ambición y miedo de ser reemplazado y que tal vez el sucesor no sea lo suficientemente bueno. Entonces, porque en Edipo Rey se trata un tema similar, sin embargo, con seres totalmente mortales y te muestran también esta idea, esta idea de sucesión y de reemplazo que tenían los griegos. Entonces, es muy interesante cómo para los griegos, hasta cierto punto, el padre, como figura máxima de autoridad, no quiere ceder el poder a cualquiera de sus hijos, sino que tal vez sea este el que busque el poder, es decir, estos hijos primero son ambiciosos. Sin embargo, la ambición del padre también es grande, por eso se quiere mantener siendo poderoso, siendo el que manda, mientras que el hijo tiene que buscar la manera no de ser propio y de ser el elegido, de ser alguien preparado, alguien listo para tomar el poder y reemplazarlo. Porque cuando la persona no quiere ceder el poder y no se lo da a quien está más preparado y listo, no lo desarrolla, no lo hace madurar para que él tome el poder y él cedérselo nomás porque ya es momento, cedérselo porque ha pasado su tiempo, entonces no estamos hablando de sucesión, sino de reemplazo. Entonces aquí en los griegos no hay una sucesión, hay un reemplazo. Por eso cada uno de estos tres dioses vivía con el miedo de que uno de sus hijos fuese ambicioso y les quitara el poder, porque ellos no tenían en mente sucederlo, cambiarlo, entregarlo. Entonces, aquí se puede ver un poco sobre el pensamiento griego, sobre el pensamiento del cambio de generación, donde si no se entendía que tal vez sus hijos no habían madurado, porque para los griegos un hombre maduro era ya aquel que tenía barba, bueno, en otros términos, aquel que ya era grande, que ya había vivido bastante tiempo. Para ellos no juega en este punto, porque el padre siempre debe mantener la, la figura y el poder. Entonces, cuando llega alguien con deseos y con esta energía y lo derroca, cambia totalmente el mandato. Es decir, te robas el poder y reemplazas a la persona, no lo sucede. Entonces, ya el que estaba antes en el poder estará frustrado, desterrará a los hermanos, a las otras personas, porque también temerá que estas otras personas, estos hermanos, quieran quitarle el poder que él ha conseguido después de derrocar al padre o a quien sea quien esté en el poder, y con el que se llega a hacer la alianza más sólida y mejor viene siendo con la madre, porque la madre no está buscando este poder y no puede ser reemplazada. Sin embargo, el padre puede ser reemplazado porque es el que toma las decisiones, es el que lleva más tiempo imprimiendo este poder, este miedo, porque él es el que lleva las represalias a cambio en esta época. Entonces, la madre se vuelve una aliada y el padre se vuelve el enemigo a derrocar, según este estudio de estos tres mitos. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar en este punto, porque después viene la idea para cerrar este tema, Edipo Rey. Para no hacerlo muy largo y se aburren, vamos a tratar después Edipo Rey y la sucesión judía. En Edipo Rey sí es una idea de reemplazo ya en los mortales por el miedo del rey. Entonces, sin embargo, con los judíos ya se puede ver una idea de sucesión real,
una idea real de sucesión, mejor dicho, que en este tópico se va a ver como la idea materialista de los judíos. ¿Ok? Entonces, antes de dejar de hablar, quiero decirles que vayan a seguirnos a Twitter, Olympus Pro. En Instagram nos encuentran como República 21. En Facebook igual Olympus Pro. Vayan y dejen su comentario o a seguirnos. Este episodio y podcast lo pueden encontrar en diferentes plataformas. Entonces esperamos su apoyo y gracias por apoyarnos a aquellos que nos escuchan. Y esto ha sido todo por esta vez. Les ha hablado Hades y les deseo un buen día. Gracias. Bye.